Decían que era solo progreso, pero el progreso costó 1000 vidas. En la década de 1940, cuando el mundo estaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial y las selvas mexicanas bullían con la fiebre de la resina, una tragedia silenciosa se escribía con sangre indígena en el corazón de la selva. Entre los ríos Conchos y Papigochi, en la frontera entre Chihuahua y Sinaloa, una de las etnias más pacíficas del continente americano estaba siendo sistemáticamente exterminada: los tarahumaras. Un pueblo que vivió aislado por más de 500 años, protegido por la misma naturaleza que los abrazaba como una madre protectora. Agricultores hábiles, pescadores experimentados, artesanos talentosos, hombres, mujeres y niños que jamás conocieron la violencia como forma de vida, que resolvían conflictos a través del diálogo y la sabiduría ancestral. Una civilización que floreció a orillas del río, que les dio el nombre, construyendo una sociedad armoniosa basada en el respeto a la naturaleza y a los ciclos de la vida. Pero en 1940 todo cambió. El auge de la resina había transformado la selva en un campo de batalla económico. Hacheros armados, financiados por empresarios codiciosos y protegidos por el silencio de las autoridades, avanzaban selva adentro como una plaga devastadora. No veían indígenas cuando miraban a los tarahumaras. Veían obstáculos, impedimentos para el progreso, territorios a ser conquistados a cualquier costo. En enero de 1940, la aldea principal de los tarahumaras albergaba a más de 1000 habitantes. Familias enteras que despertaban con el sonido de los pájaros, que pescaban en los ríos cristalinos, que celebraban la vida a través de rituales milenarios. Los niños corrían descalzos entre las chozas, aprendiendo de los más viejos los secretos de la selva. Era un paraíso perdido en el tiempo, donde la palabra guerra no existía en el vocabulario. Los primeros hacheros llegaron como fantasmas de la muerte. Armados hasta los dientes, no vinieron a negociar, vinieron a tomar, y tomaron todo. Las primeras víctimas fueron los hombres más jóvenes, aquellos que intentaron proteger a sus familias. Las balas de rifle resonaron por primera vez en aquella tierra sagrada, rompiendo un silencio que duraba siglos. La sangre roja de los guerreros tarahumaras se mezcló con la tierra negra de la selva, fertilizando un odio que crecería como maleza. Pero los disparos fueron solo el comienzo. Los invasores trajeron consigo algo aún más letal que sus armas: enfermedades contra las cuales los indígenas no tenían defensa: gripe, sarampión, viruela, epidemias que se esparcían por las aldeas como fuego en hierba seca, diezmando familias enteras en cuestión de días. Niños que jugaban por la mañana eran encontrados muertos al anochecer. Ancianos que guardaban la sabiduría de generaciones perecían en silencio, llevándose consigo historias que jamás serían contadas de nuevo. Era un genocidio silencioso, orquestado en las sombras por hombres que se escondían detrás de escritorios en ciudades distantes. Hombres que movían peones humanos como en un macabro tablero de ajedrez, donde cada movimiento costaba vidas inocentes. Los informes oficiales de la época mencionaban conflictos aislados y choques culturales inevitables. Bonitas palabras para enmascarar la verdad cruel. Estaba en curso uno de los mayores exterminios indígenas de la historia mexicana, perpetrado no por casualidad, sino por un plan deliberado y sistemático. En 1947, 7 años después del inicio de la masacre, quedaban solo 47 tarahumaras vivos, 47 sobrevivientes de una nación que un día contó con más de 1000 almas, 47 testigos mudos de un crimen que México prefirió olvidar. Pero algunos secretos son demasiado pesados para permanecer enterrados para siempre. Algunas verdades son demasiado poderosas para ser silenciadas por la conveniencia política. Y algunos crímenes son demasiado atroces para quedar impunes.
Durante décadas, los verdaderos responsables de la masacre de los tarahumaras caminaron libres, protegidos por un telón de silencio y complicidad. Empresarios, políticos, funcionarios públicos, todos ellos sabían, todos ellos participaron, todos ellos lucraron con la sangre derramada. La pregunta que resuena a través de las décadas permanece sin respuesta. En una sociedad que se decía civilizada, ¿cómo fue posible que un genocidio ocurriera a plena luz del día, protegido por el silencio ensordecedor de las instituciones? Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte en los comentarios. ¿Hasta dónde crees que puede llegar la codicia humana? La mañana del 15 de marzo de 1940 amaneció como cualquier otra en la aldea principal de los tarahumaras. La neblina matutina todavía danzaba sobre las aguas tranquilas del río, mientras los primeros rayos de sol penetraban tímidamente entre las copas de los árboles centenarios. El aire húmedo llevaba el dulce perfume de las flores silvestres, mezclado con el aroma de la leña ardiendo en los fogones comunitarios. Camairá, el chamán de la aldea, se había despertado antes del amanecer con una extraña sensación en el pecho. Un presentimiento que no conseguía explicar, pero que lo hacía mirar constantemente en dirección a la selva. A los 67 años, él conocía cada sonido de la jungla, cada movimiento de las hojas, cada canto de los pájaros. Y aquella mañana, algo era diferente. Las mujeres preparaban la primera comida del día, moliendo maíz en morteros de madera que resonaban en un ritmo hipnotizante por toda la aldea. Los niños corrían entre las chozas circulares, sus risas infantiles creando una sinfonía de alegría que contrastaba con el silencio ominoso que parecía crecer en los bordes de la selva. Tupá, un joven guerrero de apenas 20 años, había partido antes del amanecer para verificar las trampas de pesca en el río. Era una rutina que él seguía religiosamente desde hacía 5 años, desde que se había vuelto responsable de alimentar a 3 familias de su aldea. Él conocía cada curva del río, cada piedra sumergida, cada banco de arena donde los peces se reunían. Pero Tupá nunca regresó. Cuando el sol alcanzó el centro del cielo y la sombra de los árboles se redujo a pequeños círculos alrededor de los troncos, la preocupación comenzó a esparcirse por la aldea como una enfermedad silenciosa. Tupá jamás tardaba tanto. Su esposa, Yara, una joven de 17 años embarazada de su primer hijo, caminaba nerviosamente entre las chozas, con los ojos fijos en el sendero que llevaba al río. Fue Aragüé, un adolescente de 15 años que había salido a recolectar frutas, quien primero vio el humo. Una columna espesa y negra se levantaba de la dirección del río, donde estaban las trampas de pesca. No era el humo claro de la quema controlada que los tarahumaras usaban para limpiar pequeñas áreas de plantío. Era un humo denso, aceitoso, que sugería madera mojada quemándose, o algo peor. Camairá reunió inmediatamente a un grupo de 5 guerreros, hombres experimentados que conocían los peligros de la selva y sabían moverse en silencio absoluto. Siguieron el sendero en formación defensiva, con los sentidos aguzados para cualquier señal de peligro. Lo que encontraron en la orilla del río cambiaría para siempre la historia de aquel pueblo pacífico. La canoa de Tupá estaba volteada, medio sumergida entre las ramas caídas de un árbol. Sus redes de pesca flotaban destrozadas en la corriente, como si alguna fuerza salvaje las hubiera desgarrado con furia. Pero no había señales del joven pescador. En la orilla arenosa, extrañas huellas marcaban el suelo húmedo. No eran las huellas descalzas de los indígenas, ni las marcas características de los animales de la región. Eran huellas de botas pesadas, al menos una docena de ellas, que venían de la selva y se dirigían directamente al lugar donde Tupá acostumbraba a poner sus redes. Y había sangre.
Gotas oscuras manchaban las piedras de la orilla, formando un rastro irregular que desaparecía en la vegetación cerrada. Sangre fresca, que aún no había sido lavada por la lluvia o consumida por los insectos. Sangre humana. Pero, ¿cómo era posible? Los tarahumaras vivían aislados desde hacía siglos. Su territorio estaba protegido por kilómetros de selva densa, ríos caudalosos y pantanos infranqueables. Ningún extraño había pisado sus tierras desde que los más viejos de la aldea podían recordar. ¿Quién podría haber llegado hasta allí? ¿Y por qué harían daño a Tupá, un joven que nunca había herido ni siquiera a un animal innecesariamente? Camairá se arrodilló en la arena y tocó las extrañas huellas con la punta de los dedos. La tierra todavía estaba blanda bajo la marca de las botas, indicando que los invasores habían pasado por allí hacía pocas horas. Pero ¿de dónde vinieron? ¿Y a dónde fueron? El chamán levantó los ojos hacia la selva a su alrededor, sintiendo por primera vez en su larga vida el hielo del miedo corriendo por sus venas. Por generaciones, aquella selva había sido su santuario, su hogar, su protección. Ahora se había transformado en una amenaza invisible, llena de sombras que podrían esconder enemigos desconocidos. Mientras los guerreros registraban el área en busca de más pistas, una pregunta terrible resonaba en la mente de Camairá. Si extraños armados habían conseguido penetrar en el corazón de su territorio sin ser detectados, ¿cuánto tiempo tendría su gente antes de que regresaran? Y la próxima vez, ¿cuántos más desaparecerían? La respuesta a esas preguntas vendría mucho más rápido de lo que cualquiera de ellos podría imaginar, porque los hombres de las botas pesadas no se habían ido, solo estaban esperando. Yara no conseguía parar de temblar. Habían pasado 3 días desde la desaparición de Tupá, y la joven de 17 años embarazada de 6 meses no había dormido ni comido adecuadamente. Sus manos pequeñas y callosas acariciaban constantemente el vientre redondo donde crecía el hijo que Tupá jamás conocería. Cada movimiento del bebé en su vientre era una puñalada en el corazón, un recordatorio cruel de que la vida continuaba incluso cuando el mundo parecía haberse derrumbado. Sentada en la entrada de la choza que compartía con su marido, Yara miraba fijamente el sendero que llevaba al río, como si su fuerza de voluntad pudiera hacer que Tupá apareciera entre los árboles, sonriendo y cargando peces frescos como siempre hacía. Pero el sendero permanecía vacío, burlándose de su esperanza desesperada. A su lado, Kunataí, la madre de Tupá, había envejecido 10 años en 3 días. A los 52 años, ella era conocida en la aldea por su fuerza y determinación. Había criado a 5 hijos sola después de la muerte prematura del marido, había enseñado a 3 generaciones de niños a tejer cestas y a preparar remedios con plantas medicinales. Pero ahora, sus manos hábiles temblaban constantemente, y sus ojos un día brillantes estaban opacos como agua sucia. «Él está vivo», murmuraba Kunataí por 100ª vez aquel día, balanceando el cuerpo hacia adelante y hacia atrás en un ritual obsesivo de negación. «Mi hijo está vivo. Yo lo sentiría si estuviera muerto. Una madre siempre lo sabe». Yara quería creer en aquellas palabras, pero las imágenes de la sangre en la orilla del río atormentaban sus pesadillas. Sangre roja mezclándose con el agua clara, manchando para siempre su memoria. ¿Cómo podría Tupá estar vivo si había perdido tanta sangre? ¿Cómo podría haber sobrevivido a lo que sea que los hombres de las botas pesadas le hubieran hecho? Al 4.º día, las 2 mujeres tomaron una decisión que escandalizó a toda la aldea. Irían a buscar ayuda fuera del territorio tarahumara. Camairá, el chamán, intentó disuadirlas. «A las autoridades de los blancos no les importamos», dijo él con la voz pesada de tristeza. «Para ellos somos solo obstáculos en el camino del progreso. Buscarlos
Es como pedir ayuda a los propios lobos para proteger a las ovejas. Pero Kunatai no aceptó el consejo. El dolor de madre se había transformado en una furia controlada que quemaba como brasa en su pecho. Entonces les mostraré a esos lobos que algunas ovejas tienen dientes, declaró ella, los ojos brillando con una determinación que asustó incluso a los guerreros más experimentados. El viaje hasta el puesto fronterizo más cercano llevó 2 días a través de terrenos peligrosos. Yara, a pesar del embarazo avanzado, insistió en acompañar a su suegra. Ellas caminaron por senderos que ninguna mujer tarahumara había recorrido antes, guiadas solo por la dirección que los comerciantes de resina solían tomar cuando visitaban las aldeas vecinas. Lo que encontraron en el puesto militar fue peor que la indiferencia. Fue el desprecio. El sargento Luis García, un hombre gordo de mediana edad, con bigote canoso y uniforme descuidado, ni siquiera se tomó la molestia de levantarse de la silla cuando las 2 mujeres indígenas fueron llevadas a su presencia. Él continuó limpiándose las uñas con una navaja mientras escuchaba la traducción hecha por un soldado que hablaba algunas palabras en tarahumara. La desaparición de un indio no es asunto de la policía, declaró García sin siquiera mirarlas. Ustedes tienen sus propias leyes, sus propios costumbres. Resuélvanlo entre ustedes. Kunatai no necesitaba entender español para comprender el tono despreciable del militar. A través del traductor, ella intentó explicar sobre las huellas extrañas, sobre la sangre, sobre las señales evidentes de violencia. Pero el sargento solo resopló con impaciencia. «Debe haber sido algún animal salvaje», dijo él, finalmente levantando los ojos hacia las 2 mujeres. O tal vez él huyó con alguna india de otra tribu. Ya saben cómo son estos salvajes. La palabra salvajes golpeó a Kunatai como una bofetada en la cara. Ella, que había dedicado la vida entera al cuidado y a la educación de su comunidad, que conocía más sobre medicina natural que cualquier doctor de la capital, que hablaba 3 idiomas indígenas y entendía los secretos de la selva como pocos humanos en el mundo. Salvaje. En aquel momento, algo murió dentro de Kunatai. No era solo la esperanza de encontrar a Tupá vivo, era la fe de que existía justicia en el mundo de los blancos. Era la creencia de que su dolor de madre importaba para alguien más allá de ella misma. Pero algo también nació aquel día, una sed de justicia que se volvería una obsesión. Durante los 5 años siguientes, Kunatai haría 17 viajes al puesto militar. Aprendería español básico hablando con comerciantes, memorizaría nombres, fechas, detalles. Construiría un archivo mental de cada ataque, cada desaparición, cada muerte que seguiría a la de su hijo. Y cuando finalmente encontrara a alguien dispuesto a escucharla, tendría pruebas suficientes para condenar a una docena de hombres. La pregunta que atormentaba las noches de Kunatai resonaba a través de la selva. ¿Hasta dónde es capaz de ir una madre en busca de justicia para un hijo muerto? Deja en los comentarios. ¿Crees que una madre puede mover montañas cuando lucha por un hijo? Comparte tu opinión sobre el poder del amor maternal. La noticia de la desaparición de Tupá se esparció por las comunidades de la región como fuego en hierba seca. Pero extrañamente, en lugar de la solidaridad esperada, lo que emergió fue un silencio ensordecedor, puntuado solo por susurros nerviosos y miradas huidizas. En la aldea de los Huicholes, a 40 kilómetros río abajo, el cacique Guaurá recibió la noticia con una expresión que sus propios guerreros no consiguieron descifrar. Tras escuchar atentamente el relato del mensajero tarahumara, él simplemente asintió con la cabeza y declaró: «Los tiempos están cambiando. Todos debemos ser más cuidadosos». Pero sus ojos decían otra cosa. Había miedo en ellos y algo más perturbador. Había culpa.
En los barracones de resina esparcidos por la región, donde decenas de trabajadores sudaban bajo el sol de la selva, corría un rumor susurrado. Los patrones están limpiando el área. Nadie sabía exactamente lo que eso significaba, pero todos entendían que era mejor no hacer preguntas. Demasiadas preguntas podían resultar en accidentes en la selva. Juan López, un hachero de Jalisco de 34 años que trabajaba para la compañía de resina mexicana desde hacía 3 años, había visto cosas que lo hacían despertar sudando en pesadillas. Hombres armados llegando a los barracones durante la madrugada. Conversaciones en voz baja con los capataces, camiones saliendo cargados de armas y regresando vacíos al amanecer. Están comprando silencio, le confió Juan a su esposa María, una mujer fuerte que cocinaba para los trabajadores. Quien habla demasiado desaparece. Quien se hace el de la vista gorda gana bonos en el pago. María se persignó 3 veces y murmuró una oración. Ella había nacido y crecido en la región, hija de un ribereño con una india otomí. Conocía las historias antiguas, sabía que la selva tenía memoria larga y sed de justicia. La sangre inocente derramada siempre cobra su precio, dijo ella, mirando la vegetación cerrada. Siempre. Mientras tanto, de vuelta al territorio tarahumara, Camairá conducía una investigación meticulosa de la escena del crimen. Como chamán y guardián de la sabiduría ancestral, él poseía conocimientos sobre rastreo que rivalizaban con cualquier detective moderno. En la orilla del río donde Tupá había desaparecido, detalles perturbadores emergían en cada examen más cuidadoso. Las huellas de los invasores no formaban un patrón aleatorio. Ellas seguían una formación militar específica, 2 líneas paralelas con un hombre en la retaguardia. Era una táctica de emboscada, ejecutada por personas entrenadas. No se trataba de bandidos comunes o hacheros borrachos buscando pelea. Aún más perturbador, entre las huellas había marcas extrañas en el suelo, surcos paralelos de aproximadamente 2 metros de longitud, como si algo pesado hubiera sido arrastrado del agua a la selva. Algo del tamaño de un cuerpo humano. Camairá también encontró fragmentos de tejido atrapados en ramas bajas a lo largo del sendero que se alejaba del río. No era el algodón blanco que los tarahumaras solían usar, ni las fibras naturales de sus vestimentas tradicionales. Era un tejido oscuro, resistente, con un patrón de tejido que él jamás había visto, tejido de uniforme militar. Pero el detalle más chocante fue descubierto por Aragüe, el joven que primero había avistado el humo. Mientras registraba la vegetación baja cerca del lugar de la emboscada, él encontró algo que hizo que su sangre se helara: una bala. No era una bala común de caza, como las usadas por los comerciantes que ocasionalmente visitaban la región. Era una munición militar, de grueso calibre, con marcas específicas que indicaban fabricación gubernamental. El tipo de bala usada por el ejército mexicano. Camairá sostuvo el proyectil entre los dedos, sintiendo su peso mortal. Aquello significaba que el ataque contra Tupá no había sido obra de criminales comunes. Había involucramiento oficial, gubernamental. El rastro de huellas se extendía por casi 1 kilómetro selva adentro antes de desaparecer en un arroyo de aguas oscuras. Allí, todas las pistas se perdían, como si los atacantes simplemente se hubieran disuelto en la corriente. Pero Camairá encontró algo que los invasores no consiguieron borrar: sangre seca pegada en las raíces sumergidas de un árbol en la orilla. Mucha sangre, una cantidad que ningún ser humano podría perder y seguir vivo. El chamán se arrodilló en el agua barrosa y cerró los ojos, permitiendo que sus sentidos aguzados captaran las impresiones que los invasores dejaron en el lugar. Era una habilidad que pocos poseían, desarrollada a través de décadas de conexión profunda con la selva. Lo que sintió lo hizo retroceder, jadeando. Había una energía sombría impregnada en aquel lugar,
No solo violencia, sino algo más siniestro: placer. Los hombres que mataron a Tupá habían sentido placer con el acto. No estaban solo siguiendo órdenes, estaban disfrutando cada momento de terror que causaron, y había algo más en la energía residual del lugar, una sensación de familiaridad, como si los asesinos conocieran muy bien no solo la región, sino a los propios tarahumaras, como si hubieran estudiado sus hábitos, sus rutas, sus puntos vulnerables. ¿Cómo era posible que extraños supieran exactamente dónde estaría Tupá aquella mañana? ¿Cómo sabían que él pescaba solo siempre a la misma hora? ¿Cómo conocían los senderos secretos que ni todas las tribus vecinas dominaban? La respuesta terrible se formaba en la mente de Camairá como una tormenta en el horizonte. Alguien de dentro había proporcionado información a los asesinos. Alguien en quien los tarahumaras confiaban había traicionado a su propio pueblo. La primera sospecha recayó sobre Manuel Díaz, un hachero de Sonora, conocido por su temperamento explosivo e historial de conflictos con indígenas. A los 38 años, Manuel había sido expulsado de 3 campamentos diferentes por exceso de celo en la protección de los árboles bajo su responsabilidad. Tenía cicatrices profundas en el rostro, resultado de una pelea con trabajadores mayos 2 años antes, y no hacía secreto de su odio por los indios perezosos que estorban el progreso. Cuando las autoridades finalmente decidieron investigar, 3 semanas después de la desaparición de Tupá, Manuel fue la primera persona interrogada por el delegado Antonio Velázquez, un hombre corpulento de 50 años que había asumido el cargo en la frontera como castigo por irregularidades administrativas en la capital. El interrogatorio duró exactamente 15 minutos. Manuel tenía una coartada sólida. La mañana de la desaparición, él estaba a 80 kilómetros de distancia, participando en una reunión en la sede de la Compañía de Resina Mexicana. Había más de 20 testigos, incluyendo 2 funcionarios públicos y un sacerdote. Los registros de la empresa confirmaban su presencia, con su firma autenticada en 3 documentos diferentes. Caso cerrado, según el delegado Velázquez. Pero Kunataí, que había aprendido español suficiente para entender partes del interrogatorio, sabía que algo estaba mal. ¿Cómo un hombre podía estar en 2 lugares al mismo tiempo? ¿Cómo las huellas de botas militares encontradas en la escena del crimen podían pertenecer a un hachero civil? Sus preguntas fueron ignoradas. La segunda pista llevó a otro callejón sin salida aún más frustrante. Un comerciante ambulante llamado José Ramírez afirmó haber visto movimientos sospechosos de hombres armados en la región 2 días antes de la desaparición. Según José, un grupo de al menos 10 hombres había acampado cerca del río Conchos, cargando armas pesadas y equipo militar. El relato animó brevemente las esperanzas de Kunataí y de los investigadores. Finalmente, un testigo dispuesto a hablar, alguien que había visto a los verdaderos culpables. Pero cuando las autoridades fueron a verificar el lugar indicado por José, no encontraron nada, ni marcas de fogata, ni huellas, ni vestigios de campamento. El área estaba intacta, como si nadie jamás hubiera pisado allí. Aún más extraño, cuando intentaron localizar a José Ramírez nuevamente, descubrieron que él había partido para Ciudad de México la misma noche en que prestó declaración. Nadie sabía su dirección, nadie tenía información sobre su familia, nadie conseguía confirmar siquiera si José Ramírez era su verdadero nombre. El comerciante había simplemente desaparecido, como humo en el viento. Durante los meses siguientes, otras pistas falsas emergieron con frecuencia sospechosa. Un ribereño juraba haber visto a Tupá vivo, trabajando como remero en un barco de carga en el río Usumacinta. Cuando investigaron, descubrieron que el hombre era miope y había confundido a un trabajador mestizo con el joven indígena desaparecido.
Una mujer de un poblado distante afirmaba que su marido había confesado participación en el crimen durante una borrachera. Cuando las autoridades fueron a interrogar al supuesto asesino, encontraron a un hombre lisiado que apenas conseguía caminar, mucho menos participar en una emboscada militar en la selva. Un buscador de oro aseguraba haber encontrado objetos personales de Tupá en un campamento abandonado. Los objetos se revelaron como artefactos de una tribu completamente diferente, con técnicas de confección que los tarahumaras jamás utilizaron. Cada pista falsa consumía semanas preciosas de investigación. Cada sospechoso inocentado desviaba la atención de los verdaderos culpables. Cada callejón sin salida frustraba más profundamente a los familiares de Tupá y corroía la ya frágil confianza de los tarahumaras en las autoridades mexicanas. El patrón era evidente para cualquiera con ojos para ver. Alguien estaba deliberadamente saboteando la investigación. ¿Pero quién? ¿Y por qué? El delegado Velázquez, cansado de los casos complicados que involucran a salvajes, decidió cerrar oficialmente las investigaciones en septiembre de 1940, 6 meses después de la desaparición. En su informe final, él escribió: «Después de una investigación minuciosa, concluimos que el indio Tupá probablemente fue víctima de animales salvajes o ahogamiento accidental. No hay evidencias de crimen. Caso archivado». Cuñataí sostuvo el documento traducido en sus manos temblorosas, sintiendo cada palabra como una puñalada. 6 meses de lucha, 6 meses de esperanza, 6 meses de dolor, para llegar a esa conclusión insultante. Animales salvajes, ahogamiento accidental. Las autoridades preferían creer que un joven que había crecido en las orillas del río, que nadaba como un pez desde los 5 años de edad, se había ahogado accidentalmente en aguas que conocía mejor que su propia casa. Era más conveniente que admitir la verdad, que un genocidio estaba siendo perpetrado bajo la nariz de las autoridades, con su complicidad silenciosa. Aquella noche, mientras miraba las estrellas a través de la abertura de su choza, Cuñataí tomó una decisión que cambiaría el rumbo de toda la investigación. Si las autoridades no querían encontrar la verdad, ella la encontraría sola. Si el sistema estaba corrompido, ella trabajaría fuera del sistema. Si los asesinos de su hijo pensaban que podrían escapar impunes, estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente el poder de una madre en busca de justicia. El caso había sido oficialmente archivado, pero la verdadera investigación apenas estaba comenzando. En 1955, 15 años después de la desaparición de Tupá, un hombre flaco y de ojos intensos llegó a la región selvática de Tarahumara cargando una maleta de cuero desgastada y una obsesión que había consumido los últimos 5 años de su vida. El doctor Roberto Sánchez no era policía, era antropólogo forense, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en investigación científica de crímenes contra poblaciones indígenas. A los 42 años, había dedicado su carrera académica a documentar masacres olvidadas por la historia oficial mexicana. Roberto no había venido a Chihuahua por casualidad. En 1954, mientras investigaba archivos en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, él había encontrado una carta manuscrita perdida entre documentos antiguos. Era una carta de Cuñataí, escrita en un español rudimentario, dirigida al ministro de Justicia en 1948. En la carta, la madre de Tupá describía con detalles precisos no solo el asesinato de su hijo, sino decenas de otros crímenes que habían seguido. Nombres, fechas, lugares, métodos. Un catálogo meticuloso de genocidio que ninguna autoridad se había dado el trabajo de investigar. Lo que más impresionó a Roberto no fue solo la brutalidad de los crímenes descritos, sino la inteligencia y determinación de la mujer que los había documentado.
Kunatai se había transformado en una detective autodidacta, recolectando evidencias con una precisión científica que rivalizaba con cualquier investigador profesional. Cuando Roberto finalmente encontró a Kunatai en 1955, ella tenía 62 años y había creado lo que él inmediatamente reconoció como el archivo criminológico más detallado sobre genocidio indígena en México. 15 años de investigación personal, 15 años documentando cada ataque, cada muerte, cada desaparición. Yo sabía que un día alguien vendría, dijo ella cuando Roberto se presentó. Yo sabía que la verdad es demasiado pesada para quedar enterrada para siempre. Roberto pasó 6 meses viviendo en la comunidad tarahumara, aprendiendo no solo sobre el caso de Tupã, sino sobre toda la campaña sistemática de exterminio que había reducido la población de más de 1000 personas a solo 47 sobrevivientes. Pero fue cuando él comenzó a aplicar técnicas científicas modernas a las evidencias recolectadas por Kunatai que la verdadera magnitud del crimen se reveló. En 1955, la ciencia forense había avanzado significativamente desde 1940. Roberto trajo equipos de análisis que eran revolucionarios para la época. Lupas de alta magnificación, reactivos químicos para detectar sangre antigua, técnicas de identificación de fibras textiles y, más importante, métodos para análisis balístico que podían identificar no solo el tipo de arma, sino el lote específico de munición usada. La bala encontrada por Aragüe 15 años antes se reveló como una mina de oro de información. Usando técnicas desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial, Roberto descubrió que el proyectil pertenecía a un lote específico de munición fabricado en 1939 por la Fábrica de Materiales de Guerra del Ejército en la Ciudad de México. Aún más impresionante, los registros militares mostraban que aquel lote específico había sido distribuido a solo 3 unidades militares en todo el país. Una de ellas era el 4º Batallón de Frontera, estacionado exactamente en la región donde ocurrió la masacre de los tarahumaras. Roberto también aplicó nuevos métodos de análisis a los fragmentos de tejido preservados por Kunatai. Bajo el microscopio, las fibras revelaron un patrón de tejido exclusivo de uniformes militares mexicanos fabricados entre 1938 y 1941. No eran ropas civiles, no eran tejidos importados, eran uniformes oficiales del ejército mexicano. La evidencia más chocante vino del análisis químico de manchas de sangre en objetos personales de víctimas que Kunatai había preservado. Roberto descubrió que podía determinar no solo que se trataba de sangre humana, sino también información sobre la causa de la muerte a través del análisis de proteínas específicas. Lo que encontró lo dejó nauseado. Evidencias de tortura prolongada antes de la muerte. Evidencias de que las víctimas habían sido mantenidas vivas por horas, posiblemente días, sufriendo abusos sistemáticos antes del asesinato final. Esto no eran choques culturales o conflictos espontáneos, como sugerían los informes oficiales. Era tortura deliberada, ejecutada por profesionales entrenados en técnicas de interrogatorio militar. Roberto trabajó 18 horas por día durante 8 meses, durmiendo 4 horas por noche, perdiendo 15 kilos, descuidando completamente su vida personal. Su esposa, Isabel, amenazó con dejarlo 3 veces durante ese periodo. Sus colegas de la universidad comenzaron a cuestionar su cordura, pero Roberto no conseguía parar. Cada nueva evidencia revelaba una capa más profunda de corrupción institucional. Cada prueba científica confirmaba que la masacre había sido planeada, organizada y ejecutada por autoridades gubernamentales con precisión militar. En diciembre de 1955, Roberto había reunido evidencias científicas irrefutables
de que la masacre de los tarahumaras no fue obra de criminales comunes, sino una operación militar oficial. Tenía nombres, fechas, números de serie de armas, análisis balísticos, evidencias forenses que podían resistir a cualquier objeción judicial. Tenía lo que necesitaba para llevar a los verdaderos responsables al tribunal. Pero cuando intentó presentar sus descubrimientos a las autoridades competentes, descubrió algo que lo chocó más que todos los crímenes que había investigado. Nadie quería oír la verdad. Jueces se declaraban incompetentes, fiscales alegaban prescripción, militares negaban acceso a los archivos, políticos simplemente ignoraban sus informes. El sistema que debería buscar justicia estaba protegiendo activamente a los genocidas. Roberto comprendió finalmente por qué Kuñataí había luchado sola por 15 años. Porque ella estaba enfrentando no solo a asesinos individuales, sino a una conspiración institucional que llegaba a los más altos niveles del gobierno mexicano. La ciencia había proporcionado las pruebas. Ahora restaba descubrir si el coraje sería suficiente para enfrentar la verdad. La verdad vino a través de una carta que llegó a las manos de Roberto en marzo de 1956, 6 meses después de que él había desistido de encontrar justicia a través de los canales oficiales. La carta era de un hombre moribundo. Coronel Augusto Sánchez, 67 años, veterano de la campaña selvática y excomandante del 4º Batallón de Frontera, estaba muriendo de cáncer en el hígado en un hospital militar de Ciudad de México. Según los médicos, tenía como máximo 2 semanas de vida. Y el peso de 15 años de silencio se había vuelto insoportable. «Doctor Sánchez», escribió él con letra temblorosa, «recibí su informe a través de un conocido en el Ministerio de la Guerra. Sé que usted busca la verdad sobre los eventos de 1940 en el territorio tarahumara. Esa verdad me persigue desde hace 15 años. No puedo morir llevándola conmigo». Roberto viajó a la Ciudad de México inmediatamente, llegando al hospital el día 23 de marzo. Lo que encontró fue un hombre destruido no solo por la enfermedad, sino por el remordimiento. El coronel Sánchez pesaba menos de 50 kilos, sus ojos estaban hundidos en órbitas oscuras y sus manos temblaban constantemente, pero su mente estaba lúcida, terriblemente lúcida. «No fue solo Tupá», dijo él, mirando fijamente a Roberto. «Fueron más de 800 personas a lo largo de 7 años. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos muertos bajo mis órdenes directas». La confesión que siguió en las próximas 6 horas fue la más chocante que Roberto jamás había oído en su carrera. La masacre de los tarahumaras no había sido obra de hacheros violentos o criminales aislados. Había sido una operación militar sistemática, ordenada por los más altos escalones del gobierno federal, con el objetivo específico de limpiar la región para la explotación intensiva de resina durante la Segunda Guerra Mundial. «Los estadounidenses necesitaban resina para la guerra», explicó Sánchez, tosiendo sangre entre las palabras. El gobierno prometió entregar cuotas específicas. Los indios estaban en el camino. La orden vino directo de Ciudad de México. Resolver el problema indígena por cualquier medio necesario. El coronel Sánchez reveló que la operación había sido bautizada como Proyecto Resina Pura, un eufemismo militar para genocidio. 15 soldados especialmente seleccionados, veteranos de las campañas de pacificación en el norte, fueron transferidos a la región con una única misión: exterminar sistemáticamente a cualquier grupo indígena que interfiriera en la extracción de resina. El método era siempre el mismo: emboscadas durante actividades rutinarias, tortura para extraer información sobre otras aldeas, ejecución sumaria, destrucción de evidencias. Los cuerpos eran quemados o arrojados a arroyos profundos para que nunca fueran encontrados.
Pero el detalle más perturbador de la confesión fue la revelación de que los militares tenían un informante dentro de la propia comunidad tarahumara. «Había un indio que trabajaba para nosotros», susurró Sánchez, los ojos cerrados como si no soportara recordar. «Alguien que conocía todos los movimientos, todos los hábitos, todas las rutas. Sin él, jamás conseguiríamos haber sido tan eficientes». Roberto sintió que la sangre se le helaba. ¿Quién era? No sé el nombre verdadero. Nosotros lo llamábamos Judas. Él recibía armas y herramientas a cambio de la información. Fue él quien nos dijo dónde encontrar al pescador aquella mañana de marzo. El coronel Sánchez murió 3 días después, llevándose consigo algunos secretos que jamás serían revelados. Pero su confesión fue suficiente para confirmar todo lo que Roberto y Kunataí habían sospechado. La masacre de los tarahumaras había sido un genocidio planeado y ejecutado por el Estado mexicano. Roberto regresó a la aldea en abril de 1956 con la confesión grabada y documentada. Encontró a Kunataí más envejecida, pero aún determinada. Cuando él le contó sobre la confesión del coronel, ella solo asintió con la cabeza, como si ya lo supiera. «¿Y el traidor?», preguntó ella. «¿Judas todavía vive?». Roberto no tenía respuesta. La identidad del informante permanecía un misterio. Podría ser cualquiera de los sobrevivientes. Podría estar muerto desde hacía años. Podría estar sentado a su lado en aquel momento. Algunos secretos son demasiado pesados incluso para una confesión en el lecho de muerte, dijo Roberto. Kunataí miró a los 47 sobrevivientes de su pueblo reunidos para oír la verdad sobre la masacre. Entre ellos, posiblemente, estaba el hombre que había traicionado a toda su nación, el hombre que había entregado a Tupá y a cientos de otros a la muerte. «La verdad nunca trae de vuelta a los muertos», dijo ella finalmente, «pero tal vez impida que otros mueran». En 1957, Roberto publicó su informe completo sobre la masacre de los tarahumaras, incluyendo la confesión del coronel Sánchez y todas las evidencias científicas. El informe causó escándalo nacional por 3 semanas antes de ser discretamente archivado por el gobierno. Ningún responsable fue jamás juzgado. Ninguna reparación fue ofrecida a los sobrevivientes. El caso fue oficialmente cerrado por muerte de los principales involucrados. Hoy, los descendientes de los 47 sobrevivientes de la masacre de los tarahumaras viven en una reserva pequeña y aislada. Ellos preservan la memoria de sus muertos a través de cantos e historias pasadas de generación en generación. Pero aún existen secretos enterrados en la selva. Aún existen cuerpos que jamás fueron encontrados. Aún existen nombres en archivos gubernamentales que permanecen clasificados. Y en algún lugar, tal vez aún vivo, está el hombre que eligió traicionar a su propio pueblo a cambio de herramientas y armas. La pregunta que atormenta a los sobrevivientes hasta hoy resuena a través de las décadas. Cuando descubras que alguien cercano a ti es capaz de traicionar todo en lo que crees, ¿cómo aún consigues confiar en alguien? Esta historia real de la masacre de los tarahumaras nos fuerza a reflexionar sobre los crímenes olvidados de nuestra historia. Comparte este video, suscríbete al canal y deja tu opinión. ¿Cuántos otros genocidios permanecen enterrados en los archivos secretos de México?